¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre el ancho de pasillos óptimos para un almacén. Y debes de tomar en cuenta que aunque la mayoría de las imágenes que vas a ver representan almacenes de gran tamaño, realmente lo que vamos a ver se puede aplicar sin importar las dimensiones que tiene tu almacén actual. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es enfocarnos o tener el contexto de a qué tipo de espacio nos estamos refiriendo. Como puedes ver en la imagen, en la sección de abajo vienen de forma específica los espacios que debes de considerar para todo el tránsito tanto de mercancías como del personal y maquinaria dentro de tu almacén. Tenemos los pasillos de circulación y maniobra, que es donde mueves la mayor parte de la mercancía, pasillos peatonales, que es por donde va a pasar obviamente el personal, pasillos túnel, que son pasillos de más baja altura y que te sirven para pasar de un lugar a otro del almacén desde un punto de vista más práctico, pero sin perder seguridad. Tenemos el espacio contemplado para los módulos y en las áreas de clasificación y expedición, que aquí estamos representándola con la llegada de un tráiler, pero que realmente puede ser de cualquier tamaño, dependiendo cómo sea la estructura de tu almacén. Entonces, la pregunta obvia sería, ¿cuál es ese ancho óptimo de los pasillos? Que aparte que me sigan proporcionando seguridad y una eficiencia en los movimientos, pues me ayuden a reducir costos. Vamos a ver algunos tips. Básicamente va a depender de 5 factores lo que tienes que considerar. Primero, la flexibilidad. Esto es que tienes que tomar en cuenta los tamaños de las unidades que manejas y por supuesto tienes que enfocarte en el que más espacio necesite. Puedes tener diferentes tipos de vehículos o herramientas de trabajo dentro de tu almacén y el ancho del pasillo va a estar enfocado o debería de estar enfocado al vehículo que más espacio necesite. Esto puede parecer muy obvio, pero a veces cuando estamos diseñando el almacén nos enfocamos en una medida estándar y ni siquiera tomamos en cuenta el tipo de herramienta o el tipo de vehículo que vamos a estar utilizando. Dentro de esto está el factor número 2. Ya cuando tienes bien claro cuáles son los vehículos y cuál es el vehículo más ancho, tienes que enfocarte en ese para el tipo de movimientos que este vehículo va a necesitar. Dependiendo el tipo de vehículo, es el ancho de giro que va a necesitar para moverse dentro del almacén. 3. La luminosidad. Debes tomar en cuenta la disposición de las entradas de luz y distribución de las lámparas. Aquí es donde podría haber un poco de confusión. Hay veces que rentamos espacios para poder tener nuestros almacenes y ya tienen configuradas las lámparas, la disposición de las lámparas, los espacios y las dimensiones de las mismas. En esta imagen muy sencilla puedes observar que a veces podríamos tener lámparas que la forma en cómo arrojan la luz no nos facilite una visión muy adecuada de todo nuestro entorno, de todo el almacén, porque la disposición que tenemos de los racks limita el flujo de esa luz. ¿Qué significa esto? Que tienes que pensar muy bien cuando estás montando tu almacén si vas a adaptar los pasillos para que puedan aprovechar al máximo la luz que ya está preinstalada o preconfigurada dentro del edificio donde estás montando el almacén. Si tienes la oportunidad de hacer una mayor inversión, deberías de modificar las luces de tal manera que el ancho de los pasillos permita que todo el flujo de luz pueda llegar hasta la zona más baja del almacén. El cuarto factor tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. ¿Esto qué implica? Debemos de tomar en cuenta las medidas mínimas para el paso de las personas. En este diagrama sencillo están establecidos algunos anchos de los pasillos, pero debes de tomar en cuenta lo siguiente. No es factible que yo te diga un ancho de pasillo mínimo para las personas porque realmente no importa cuánto espacio necesita una persona para circular. Lo que interesa es cuánto espacio necesita una persona estándar para poder maniobrar con paquetes o cajas dentro del pasillo. Entonces, si tú dejas 1.8 metros, por ejemplo, como ancho de pasillo porque es una medida estándar y que cualquier persona va a caber por ahí, pudiera ser insuficiente si esta persona va a tener que estar moviendo paquetes o cajas muy grandes y que a la hora de hacer giros, ese 1.8 metros no le sirva para nada porque no es espacio suficiente. Esto nos lleva al factor número 5, que tiene que ver con la carga transportada. Obviamente ya lo platicamos en el punto anterior o en el factor anterior, cuando la carga la estás llevando en las manos, pero también puedes utilizar pequeños carritos o carretillas como el que tenemos en la imagen, y la mayoría de las veces las cajas que estamos poniendo, los paquetes que estamos poniendo en esas carretillas, van a ser más grandes que lo que es el ancho de la carretilla. Esto implica que puede ser una trampa que solamente tomes el ancho del vehículo o el ancho de la herramienta. Tienes que tomar en cuenta el ancho del paquete
cuánto es el espacio que necesitas para maniobras y eso es lo que te va a determinar cuánto es lo que deberías de tomar en cuenta para el pasillo de tus almacenes en cada uno de los sectores. Recuerda que puedes tener un sector del almacén que solamente se enfoque en estantería, en los paquetes pequeños que puedes manejar relativamente a mano, y otra sección del almacén donde tengas los racks más grandes, más fuertes, que manejen pallets o manejen cajas de gran volumen, que ya necesitas un montacargas u otro tipo de aditamentos. Tienes que considerar todos los movimientos que ese tipo de paquetes pueden necesitar. Esto nos lleva a unas recomendaciones generales muy sencillas. La primera recomendación: cuando tienes pasillos por donde vas a estar metiendo diferentes vehículos o diferentes herramientas, deja espacio, sobre todo si estamos tomando en cuenta circulación en doble sentido, deja espacios libres de 1.4 metros respecto al ancho de los dos vehículos y tomando en cuenta obviamente su carga aumentada. Recuerda que los pallets o las cajas pueden sobresalir de lo que es el ancho del vehículo. En ningún caso, y esto es por estándares internacionales, deberían de ser inferiores a 1.2 metros. Pero debes de tomar en cuenta, dependiendo del país donde nos estés viendo, si existe legislación o una normatividad específica para el armado de almacenes. Por ejemplo, en el caso de México hay normatividad específica cuando armas un almacén y sobre todo si el almacén tiene que ver con productos perecederos o productos médicos. Entonces tienes que verificar en tu país cuáles son las medidas mínimas necesarias si está estandarizado y si no, puedes tomar esto como referencia, sobre todo si es un almacén pequeño que apenas estás armando por primera vez y que a lo mejor no tiene demasiadas implicaciones legales para operar. La recomendación 2 es la siguiente. Cuando estamos hablando de estanterías, pues obviamente el espacio no es tan grande como el que podrías necesitar cuando tienes vehículos y contemplas doble circulación. Entonces aquí vamos a añadir medio metro por cada lado. Esto implica espacio más que suficiente para la persona, con la carretilla, por ejemplo, que pueda estar utilizando, pero sobre todo recuerda siempre tomar en cuenta el ancho de los bultos o los paquetes que vas a manejar. Cuánto es el radio de giro que vas a tener con el vehículo, con la carretilla, y eso es lo que te va a decir cuánto es lo que necesitas de ancho para ese pasillo. La última recomendación, y esto es solamente para aquellos almacenes ya un poco más estructurados que tienen silos automáticos o específicamente equipos que se mueven sobre rieles, como lo tenemos aquí en la imagen, y que de forma automática toman los pallets o los paquetes de los estantes o de los racks, pues el ancho viene fijado obviamente por el fabricante y va a equivaler totalmente al vehículo utilizado. Ahí sí es cuando tú ves almacenes que tienen los estantes muy pegados o los racks muy pegados, porque todo el sistema es automatizado y el mismo sistema pues no requiere ningún tipo de giro. La forma como toma los paquetes es automática y solamente se mueve de forma vertical y horizontal, no hay giros. Como recomendación final, toma en cuenta que es mucho mejor hacer todo este análisis previo a que montes tu almacén y si ya lo tienes montado, vale mucho la pena que le inviertas el tiempo para hacer este análisis porque puede ser que con un ajuste pequeño en los espacios que tienes entre tus estantes o entre tus racks puedas optimizar mucho más el flujo de la mercancía, el flujo del personal y eso te ahorre mucho dinero, más allá de la inversión que tengas que hacer para mover, a lo mejor desmontar y volver a montar tus racks o tus estantes. Espero que este video te haya sido de utilidad. Muchas gracias por todo el tiempo que dedicas a ver nuestros videos y nos vemos en el siguiente video de la serie. Hasta luego.